Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Es un gusto que nos esté acompañando hoy viernes 28 de febrero, el último día del mes. Esperando en Dios usted se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida y dispuestos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si usted está pasando por alguna necesidad de cualquier índole, le recordamos que Cristo nos hace familia y que usted no está solo, no está sola. Y el grupo de Orando en Familia siempre dispuesto para apoyarles. Ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a los que usted puede ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, el WhatsApp. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o llamar si así lo prefiere. Por favor, tome nota. El número es 811-590-9879. Puede escuchar los programas en Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y por favor, compártalo. Compartimos este tema con gusto, sus servidoras Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema Corrija los malos entendidos. Efesios 4:15 nos enseña claramente que hablemos la verdad en amor. Di la verdad en amor puede ser la respuesta a una esposa que no sabe cómo confrontar a su marido. Una esposa que sinceramente desea complacer y obedecer a Dios fácilmente puede ser víctima de la violencia por interpretar en forma incorrecta la enseñanza bíblica en cuanto a la sumisión. Es vulnerable al maltrato y a otras conductas violentas del esposo, todo porque se ha consagrado a obedecer a Dios. Una clave para corregir los malos entendidos es aprender a interpretar las escrituras a la luz de su contexto. Un razonamiento, por ejemplo, Dios hizo a la mujer inferior al hombre, Él es superior. Pero la respuesta correcta es, Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes, entre sí, con papeles y funciones distintos. La Biblia no dice que Dios considera al hombre superior a la mujer. Gálatas 3:28 nos enseña, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por ejemplo, si un esposo iracundo abusa físicamente de su esposa o la involucra en alguna actividad ilegal y luego le da sermones diciendo que debe someterse usando la Biblia, ella debe responder también bíblicamente y buscar ayuda, aun si tiene que llamar a las autoridades. Romanos 13:1 nos apoya en esto. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si él se enoja y le grita, tú no eres cristiana, su respuesta debe ser bíblica y apartarse bíblicamente del camino de la destrucción. Proverbios 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Si trata de manipularla para convencerla de no iniciar acción legal en su contra, su respuesta también debe ser bíblica, dejando que él asuma bíblicamente las consecuencias de sus actos. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Nunca se someta al abuso, porque la situación empeorará y porque la violencia nunca es aceptable delante de Dios. Ezequiel 45:9, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia. Familia, tristemente les comparto que tuvimos unos vecinos así. Ella hacía todo por complacerlo, se sometió a tratamientos costosos y dolorosos con el fin
de darle un hijo. En repetidas ocasiones acudía a mí por consejo y oración, ya que peleaban mucho, pero él empezó a violentarla físicamente. Días posteriores a una paliza, me impresioné al verla y me dijo, como si nada, ya estoy mejor. Y le dije, ¿qué estás esperando para denunciarlo? Pues puedes llegar a perder la vida. E increíblemente me contestó, no es tan malo. Estuvimos compartiendo con ellos el evangelio y orábamos también por ellos. Finalmente se embarazaron, pero perdieron a su primer hija y después tuvieron otra y pensamos que la situación mejoraría, pero tristemente no fue así. Además, tenían muchos problemas económicos y eso complicaba más su situación. En lo personal, esa situación llegó a angustiarme y a afligirme mucho. Ellos ya se mudaron y el día que lo hicieron, di gracias a Dios, pues nos robaban la paz. Familia, si usted está pasando por una situación complicada, no dude en ponerse en contacto con nosotros para apoyarle. Nosotros oraremos por ustedes, pero sobre todo manténgase al pendiente porque más adelante Celeste les recordará el WhatsApp al que usted puede ponerse en contacto con nosotros. Y si usted ha violentado a alguien, Dios perdona, pero es necesario que se acerque a Dios en arrepentimiento y fe para ser transformado por medio de su Espíritu Santo. Tenga presente que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que cada ser humano lleva consigo la imagen divina de su Creador, lo cual nos otorga un valor único y especial ante los ojos de Dios. El hecho de ser creados a la imagen de Dios implica que poseemos cualidades como la inteligencia, la creatividad, la moralidad y la capacidad de amar, entre otras. Estas características nos distinguen de toda la creación y nos hacen especiales dentro del plan divino. Por tanto, al reconocer que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, comprendemos mejor por qué somos considerados como un tesoro valioso para Él. Familia, escuchemos con atención lo que a continuación Celeste nos comparte. Buenos días, Celeste. Buenos días, mi querida hermana Rebeca. Buenos días a todos los que fielmente nos escuchan. La serie del mes, Di no a la violencia. El tema de hoy, corrija los malos entendidos. Una de las peores y más malas interpretaciones de la Biblia se da cuando sacamos una frase del contexto, tanto de su versículo como de su capítulo. Y debemos recordar que hay una regla de interpretación bíblica que dice que cada palabra es importante. Hay un gran malentendido que es muy necesario aclarar. Cuando la esposa piensa que no debe oponerse al maltrato de su marido porque la Biblia dice, el marido es cabeza de la mujer. El maltrato en nombre de Dios es una gran mentira de Satanás y de las intenciones de los hombres que tuercen con maldad la verdad de la palabra. El texto en cuestión lo encontramos en Efesios 5:23 y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Las palabras por qué y así como hacen un contexto muy diferente al permiso que los hombres se dan para maltratar a las mujeres. Si hablamos de la sumisión desde el punto de vista bíblico, habla de la obediencia a Dios. En Timoteo 3, del 4 al 5, refiriéndose a los varones que sirven en la iglesia, es decir, a los creyentes, nos dice que deben gobernar bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero versículos anteriores nos dicen que debe ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible. La sumisión, el sometimiento, desde el punto de vista bíblico, no posiciona a la esposa ni a los hijos para recibir abuso o maltrato de parte del marido. La violencia no está justificada por la palabra de Dios. El maltrato en nombre de Dios no existe. Esto es un ataque falso y engañoso de parte de Satanás. El texto que estamos analizando, Efesios 5:23, nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Qué diferente contexto. La conducta correcta del marido debe ser amar a la esposa, tanto que debe entregarse por ella. ¿Como quién? Como Cristo, que es cabeza de la iglesia. El versículo 24 nos dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el versículo 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No se trata de hacer lo que yo digo, sino de obedecer lo que dice la palabra de Dios y en todo su contexto. Muchos esposos cristianos no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y muchas esposas cristianas se resisten al saber que sus maridos tengan autoridad dada por Dios. Pero el orden de Dios, el orden bíblico, no se discute. El buen diseño de Dios nos dice que los maridos deben tratar a sus esposas con ese amor que solo Dios puede darnos, un amor sacrificial, al punto de entregarse por ellas. Y la esposa debe de aprender a corresponder este amor respetando a su marido. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y no queremos que nuestro prójimo tenga un daño que no queremos para nosotros mismos. Así que, como dice Colosenses 3:18, tenemos que obedecer la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Así que cuando hablamos de que la mujer debe estar sujeta al marido, estamos hablando también de que el hombre debe estar sujeto a Cristo en obediencia a Dios, a todo lo que en su palabra Él nos pide que hagamos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es una base maravillosa para ponerla en práctica dentro del matrimonio, porque así tú estarás haciendo la voluntad de Dios y, como vimos ahorita en Colosenses 3:18, la palabra de Dios no será deshonrada. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, querida Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, por continuar con nosotros, y sobre todo, gracias por bendecirnos con sus oraciones, por sus mensajes de aliento, por interactuar con nosotros. Les recordamos que ustedes son parte muy importante en este ministerio. Continuamos con la serie Di no a la violencia y el tema Corrija los malos entendidos. Un razonamiento puesto que Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la esposa debe someterse incondicionalmente aún al maltrato del marido. Pero la respuesta correcta, un ejemplo de sumisión a la jerarquía, se muestra cuando los apóstoles rehusaron obedecer al sumo sacerdote y continuaron predicando en el nombre de Jesús. Ellos cometieron una grandísima ofensa que se castigaba con severidad al desobedecer al sumo sacerdote deliberadamente. Hechos 5:29. De la misma manera, si se obliga a una esposa a hacer algo que Dios considera incorrecto,
la esposa debe obedecer a Dios y no a su marido en este caso. Claramente Dios declara su oposición contra la violencia y afirma que los maridos deben tratar a sus esposas con respeto. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta frase, como a vaso más frágil, proviene de la Biblia, específicamente en Primera de Pedro 3:7. Este pasaje se compara a las mujeres con un vaso frágil, haciendo referencia a la sensibilidad y vulnerabilidad de la vida humana. Se insta al esposo a tratar a su mujer con comprensión y honor, reconociéndolas como coherederas de la gracia, con el fin de que sus oraciones no tengan estorbo. Usted es importante para Dios. Si una mujer acepta el comportamiento violento de su marido, sometiéndose voluntariamente a él y no da pasos para evitarlo, equivale a que se convierta en un nivel más alto de violencia con consecuencias graves. Es importante obedecer a Dios antes que a los hombres, según la Biblia, porque Dios es nuestra autoridad suprema y sus mandamientos son perfectos y justos, mientras que los hombres pueden equivocarse o llevarnos por caminos que se apartan de su perfecta voluntad. Por favor, no ponga en riesgo su integridad ni su vida. A Dios le importa y le interesa lo que usted está pasando, pues usted es su especial tesoro. Así lo leemos en Malaquías 3:17 al 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré. Como el hombre perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Indudablemente en Cristo tenemos esperanza. Dios transforma lo más vil y menospreciado. A continuación, un relato de una historia muy inspiradora. Tere y Tito, un matrimonio muy amoroso, pero él era muy irrespetuoso y de apariencia ruda. Ella conoció al Señor por una vecina y estuve compartiendo estudios bíblicos con ella porque su esposo no le permitía congregarse. El deseo ferviente y su oración era que Tito se convirtiera. Llegamos a ser amigos cercanos, los invitamos a comer en ocasiones y mi esposo aprovechaba la oportunidad para compartir el evangelio con él. Muchas veces él no se limitaba y ejercía sobre ella violencia verbal. Nosotros nos sentíamos muy incómodos por esa situación, a tal grado que ella en una ocasión se atrevió a decirle a Tito delante de mí que yo le tenía miedo, lo cual era cierto, pero me sentí muy incómoda. Pasó el tiempo y en una ocasión estando nosotros en el banco nos lo encontramos, nos saludó muy amable y afectuoso, notándose que le daba mucho gusto vernos. Cuando salimos del banco me pregunta mi esposo: ¿cómo vistes a Tito? Y le dije: no sé qué decirte, lo veo diferente. Él me dijo: creo que lo veo bonito. Y nos reímos. Llegando a casa llamé a Tere comentándole que nos había dado mucho gusto ver a Tito y que lo percibíamos diferente. Ella inmediatamente estalló en llanto. Yo me sorprendí y le dije: ¿qué te pasa? ¿Lo ven diferente? Porque él ahora conoce a Cristo. ¿Y te acuerdas que no me dejaba congregarme? Pues ahora es él que está listo antes que yo y ahora servimos al Señor juntos. Pudimos ser testigos del poder transformador y de la gracia de Dios en la vida de Tito. Indudablemente en Cristo tenemos esperanza. Ella, junto con nosotros, pudimos ver el poder de la oración. Ellos ahora están en la presencia de Dios. Fueron un hermoso testimonio y de bendición para toda la familia y la iglesia. Así que no permita que nada ni nadie lo separe del perfecto amor de Cristo. Así lo dice Romanos 8:35 al 37. Léalo, por favor. Acérquese a Dios con todo su corazón para que sea librado o librada de ser o ejercer
violencia sobre alguien. En Cristo tenemos esperanza. Él transformará su corazón si en arrepentimiento y fe se acerca a Dios confiando en su sacrificio santo, perfecto y único en la cruz del Calvario en favor nuestro. Familia, estamos llegando casi al final de este programa y con este concluimos esta serie Di No a la Violencia. El próximo lunes estrenaremos serie No temas y el tema Aprende a confiar en Dios. Y por favor continúe con nosotros, pues Celeste concluirá con este tema tan importante e interesante. Te escuchamos, Celeste. Gracias, hermana Rebeca. Continuamos con el tema de hoy. Corrija los malos entendidos. ¿Cuán equivocados estamos al justificar el maltrato y la violencia utilizando la palabra de Dios? La tradición nos dice, una mujer maltratada, violentada, debe ver su sufrimiento como la cruz que Dios le ha dado, basándose, claro, en un versículo cuyo contexto es uno muy diferente. Mateo 16:24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para empezar, la Biblia no menciona que la cruz sea un instrumento de tortura física o emocional que deba cargar la esposa. No hay ninguna cita que diga eso. En el contexto, Jesucristo lo que dijo fue que la cruz es un símbolo de muerte, que significa morir a nuestras vidas egoístas, a nuestras vidas envidiosas, a nuestras vidas de gobierno propio, dejando que sea Jesús el que dirija nuestra vida y rindiéndonos a Él en cuerpo, alma y mente para poder servirle con gozo y con regocijo. Y el siguiente versículo, que es el 25, confirma que la cruz significa muerte de lo que llamamos nuestra vida, para vivir una vida que ahora hemos entregado a Cristo, hemos rendido a Dios para que nuestro amado Dios sea ahora quien tome en sus manos la dirección de esta vida. Mateo 16:25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué maravilloso es mi Señor! Si realmente queremos vivir, tenemos que rendirnos a Él, entregarle nuestra vida, y es ahí donde realmente encontraremos vida. Existe un costo que tenemos que pagar, pero es por seguir a Jesús, no al hombre. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto no habla de que tengamos que quedarnos a aceptar violencia o maltrato de un hombre. Dice, tome su cruz y sígame. Ocupamos entender que no podemos interpretar que la Biblia permite que nos violenten y tengamos que aceptar el maltrato como algo que hoy se ve como normalidad. Aquel que desea abrazar la cruz de Cristo ocupa entender que seguir a Cristo ocupa tomar su cruz. Seguir a Cristo significa poner tu confianza en Él. No es simplemente conocerlo, es seguirlo, seguir a Cristo. Dice, tome su cruz y sígame. Si hemos de estar dispuestos a sufrir, que sea por obediencia al Padre y siguiendo a Jesús, no siguiendo al hombre y dejándonos maltratar por alguien que ni siquiera nos ama. Si pudiéramos entender que la cruz de Cristo compró nuestra salvación y nuestra vida eterna, entonces tomaríamos esa cruz con gran gozo y alegría y daríamos testimonio por donde quiera que fuéramos de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Jesús espera que si alguno quiere venir en pos de Él, éste debe tomar su cruz y seguirle. Si no le seguimos, si no estamos comprometidos con Él, si nuestro estilo de vida no da el testimonio de un verdadero hijo de Dios, entonces ocupas reflexionar, porque si no hay fe y si no hay obediencia a lo que la palabra de Dios te enseña, entonces no estás siendo un buen discípulo, un seguidor de Cristo y no has tomado esa cruz para poderle seguir. Creer es obedecer y en la obediencia hay fe y se necesita fe para poder ser salvos y creer en el Señor Jesucristo. Así que tu cruz
es solamente la de Cristo, que para nosotros significa negarnos a nosotros mismos, morir a esa vieja vida pasada y crecer en el nombre de Jesucristo, en esta nueva vida que a través de Jesucristo hoy podemos tener. Si has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, entonces has sido sellado por el Espíritu Santo y tienes alguien que te guía y te lleva a entender todo lo que la palabra dice. Te guía con amor, no te maltrata, y es esta la mejor manera de poder vivir una vida llena de paz y dando evidencia de ser el mejor discípulo de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No tiene nada que ver con que un hombre te violente o que debas aceptar la violencia con normalidad. Debemos corregir estos malos entendidos, porque la violencia no está contemplada en el plan del buen diseño de nuestro amado Dios para la familia. Sabemos que Dios nos creó, que Él tenía un plan perfecto, que Él tiene caminos de paz para que andemos por ellos, así que la violencia no debe de caber ni en los hombres hacia las mujeres, ni en las mujeres hacia los hombres. Que el Señor les bendiga. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. Sweet.